Ya, Quintana, ¿llegaste? Bueno, nos fuimos entonces. La palabra de Dios se va a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Démosle gracias a Dios por su palabra, porque ya se lo por el mensaje. Gracias, Dios mío, por su palabra. Tus palabras son vidas, son fieles, son verdaderas. Ayúdanos a escudriñarla, a guardarla y a vivirla. En el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, pero suéltele un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a estar predicando estas palabras con el tema pecado oculto. Se fueron ya tan rápido. Aleluya. Pecado oculto. Cuando hablamos de pecado oculto fue porque yo lo hice, nadie me vio, nadie se dio cuenta, pero Dios lo sabe, porque para Dios no hay nada oculto. Pero ¿por qué aquí la Biblia nos habla si se humillara mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado? O sea, cuando hablamos de humillación, es reconocer la pobreza que tengo espiritualmente. Cuando hablamos de humillación, es reconocer mi fracaso. Cuando hablamos de humillación, es reconocer que debo confesar mi pecado. Cuando hablamos de humillación, es que yo entienda que debo renovar la voluntad de Dios para conmigo. Hermano, ¿por qué debo renovar la voluntad de Dios? Porque el pecado me ha llevado a que la voluntad de Dios se auxilie en mi vida. Porque el pecado me ha llevado a que la voluntad de Dios se vaya desvaneciendo, se vaya gastando y se vaya desapareciendo en mi vida. O sea, el pecado oculto, no todo el mundo lo sabe. Pero dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. O sea, podemos ver cómo la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Muchas veces estamos muy bonitos, muy bellos, muy hermosos aquí cantando y predicando. Pero ¿cómo es posible que estemos cantando y predicando mientras hay pecado oculto? Que no lo sabe el prójimo, pero Dios sí lo sabe. Da pena, da vergüenza como David habla y dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Se lo voy a leer. Como David entendió que mientras él callaba el pecado, la enfermedad lo llegó. ¿Por qué? Porque sus huesos se envejecieron. No era el tiempo de los huesos de David envejecer. Pero ¿qué pasó? El pecado llevó a su hueso a avanzar una vez que todavía no era el tiempo de que se envejecieran. Óigalo ahí. 32:3 de Salmo. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades. O sea, David sabía que había fallado. Den un aplauso a Jesucristo. Aleluya. David sabía que había cometido un error, que había cometido un pecado, que había cometido una falta delante de Dios. Pero el problema no es el que él haya cometido la falta. El problema no es el que David haya fallado, porque dice la Biblia que no es justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El problema de David, ¿sabes cuál fue? Que se quedó callado. Siguió una vida normal, siguió gobernando, siguió dirigiendo, siguió siendo rey aún estando en pecado. O sea, ¿cómo podemos ver que gente sabia se vuelve bruto? Hermano, ¿por qué se vuelve bruto? Porque cuando usted y yo sabemos que fallamos, vamos a confesarlo. Vamos inmediatamente a apartarnos. No tenemos que esperar que Dios declare el pecado que tenemos cuando usted y yo sabemos el estado en el cual estamos. No tenemos que confesar el pecado cuando Dios me llama la atención, cuando yo sé cómo estoy.
Cuando yo sé que constantemente estoy pecando y nadie lo sabe. Muchas veces nos basamos en el adulterio, la fornicación, que son pecados que la gente lo puede visualizar y explotan tarde o temprano. Den un aplauso a Jesucristo. Recuerden que el tema del pecado oculto. El pecado no solamente robar, no es solamente cuando una gente se mete a una casa y toma lo que no debe. Robar no es solamente cuando un atracador te quita tu pertenencia, te quita el celular, te quita tu prenda, te quita todo lo que tú tienes. Eso no es robar solamente. El robo va más allá. Aparte de que eso es robar, pero Dios lo va más allá. Hermano, ¿qué es robar también? Cuando yo cojo prestado y no pago. Pecado oculto. Dice la Biblia, el impío toma prestado y no paga. O sea que si yo como cristiano que soy, tomo prestado y no pago, soy un impío. Dentro de la iglesia. Y vengo y alabo y canto y me gozo y me voy en gloria. Pero hay una persona que yo estoy robando porque le tomé prestado y no le estoy pagando. Me estoy haciendo el ignorante, me estoy haciendo el loco, me estoy haciendo que yo no le tomé prestado nunca a esa persona. ¿Y cómo Dios te ve? ¿Cómo te ve Dios? Si hay un pecado que estamos haciendo, que está oculto, pero Dios lo sabe. Señores, no es posible. Tenemos que poner un pare. Por eso el mismo Dios dijo que Él va a sanar la tierra. Pero cuando el hombre confiese su pecado, porque muchas veces las enfermedades de alguna persona vienen por el pecado oculto que está cometiendo. ¿Cuánta gente avariciosa dentro del pueblo, amante al dinero? Pastor, pero ¿cómo te lo sabes? La Biblia lo dice. La Biblia habla de quién? De Ananías. ¿Y quién más? Ananías y Zafira. ¿Quiénes eran Ananías y Zafira, hermano pastor? Eran una pareja. Y según la Biblia, los discípulos, cuando vendían una propiedad, ponían todo el dinero a los pies de los apóstoles. Y esto servía para suplir las necesidades del pueblo. Pero ¿qué hicieron Ananías y Zafira? Vendieron una heredad, se pusieron de acuerdo y sustrajeron parte del dinero. Solamente dieron una parte a los apóstoles. ¿Y qué pasó? Pedro, Dios, el Espíritu Santo le envía donde Ananías y le dice, conveniste tú en pensar, o sea, engañaste al Espíritu Santo. Si tú vendías tu heredad, tú te podías dar por tu dinero. Si tú no querías, tú no dabas nada, pero tú sustrajeron el dinero y dar menos. Entonces, ¿tú sabes que tú estás en un error? ¿Mentiste a quién? Al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, engañoso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. O sea, cuando usted y yo somos mentirosos y la gente descubre que lo somos, porque no hay nada oculto que no llegue a la luz, la gente te va a ver como un falso. La gente te va a ver como un hipócrita. La gente te va a ver como que tú no eres cristiano nada, que tú te dañaste, porque sigue hablando mentira como lo hablaba afuera. O sea, es muy bonito. Hay gente que son hasta maestros, habla una mentira que cualquiera convence. Pero ¿qué hay de tu integridad? ¿Qué hay de mi integridad? ¿Qué hay de mi honestidad que debo de tener como cristiano que soy? ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Y saben qué pasó con Ananías? Inmediatamente cayó muerto. Y dice la Biblia que 3 horas después van donde Zafira. Y Pedro le dice, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, en tanto. ¿Y qué pasó con esta mujer? O sea, 3 horas después, en pocas palabras, el mismo Dios dándole un chance, una oportunidad a Ananías para que se pudiera arrepentir. No le pasé como le pasó a su esposo, no se arrepintió, pero ella no sabía que su esposo había muerto. ¿Por qué? Por un pecado, por una mentira. No sé si la mentira era blanca, roja, negra o amarilla, el asunto que era una mentira. Y por eso se perdieron esa gente. Fallecieron. ¿Pero por qué? Porque amaban el dinero. Y murieron los dos de una vez. ¿Cuál es el pecado oculto que tenemos?
¿Cuál es el pecado oculto que nos está alejando de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado, hermano? El pecado tiene diferentes consecuencias. Una de ellas es que me aleja del mundo en el cual estoy. Otra es que me aleja de Dios. Otra es que me aleja de mí mismo. Y otra es que me aleja de mi prójimo. Claro, porque cuando yo confieso una fe, confieso un Dios, confieso, soy una persona que la gente sabe que soy cristiano, pero como que me estoy desviando, me estoy doblando, la gente se va a querer alejar de mí. Pero mire, es un engañador, es un mentiroso. Y que cristiano, mira cómo está haciendo la cosa. No, oye, no me acuerdo con él, aléjame. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo algo que no es lo correcto. Estamos desviándonos del camino de la verdad. Estamos haciendo cosas que no son las que Dios quiere que nosotros hagamos. Y quizás vemos la historia o la parábola de las 10 vírgenes. La Biblia nos registra que ellas cometieron un adulterio, una mentira, un pecado X. Pero ¿qué pasó? Eran vírgenes. Estaban esperando ¿a quién? ¿A quién? A Cristo. 5 se quedaron, 5 se fueron. O sea que cuando yo me descuido de lo que es la comunión con Dios, cuando yo me desconecto, cuando yo no tengo una constancia, no soy constante en lo que es la búsqueda, voy a traer consecuencias a mi vida. Ella no se imaginaba que se iban a quedar. Ella no se imaginaba que le iba a acontecer, que por causa de un descuido iban a perder la salvación. Pero ¿qué otra cosa hay en oculto en nosotros? Y David lo dijo. David dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. O sea que hay gente que tú la sientas ahí, fulano, pero mira, yo te vi haciendo, yo no fui. Se le niegan, no reconocen su estado en el cual están. Aún tú compruebas, se niegan. Pecado oculto, porque no quieren confesar la maldad que hay. Señores, tenemos que entender que es feo cuando Dios te llama: fulano, tú estás haciendo esto y esto y esto. Te va a quedar vergüenza. Dios tuvo que mandarle a David un profeta para que él pudiera reconocer el pecado en el cual estaba. Y David sigue diciendo en uno de los versículos, ya cuando habla de esto, ya porque él se había arrepentido, dice él: preserva a tu siervo de que la soberbia no se enseñaré de mí, y entonces seré íntegro de tal rebelión. Una vez una persona se enteró que nosotros teníamos una actividad y me dice él: fulano, yo tengo equipo, yo tengo músico, os digo, tengo equipo y tengo también un instrumento musical. Y yo le digo: déjame hablar con una persona a ver si tenemos todo eso para que tú no tengas que llevarlo. Y esa persona llama a la persona de aquí: no, sí, nosotros tenemos ya el equipo, también tenemos una persona que va a tocar. Y después yo le dije: pero mira, o sea, cuando terminé hablando con la persona que estaba encargada de la dirigir la actividad de aquí, hablé con la otra persona que se acercó a mí para ofrecerme su servicio. Y yo dije: nosotros tenemos todo, lo único que nos falta es un tamborero. Y él reprodujo la nota de voz, y si usted me contestó, también me contestó él. No me contestó. Y después de la actividad, yo observando, veo que alguien le dice a él: fulano, toma a tocar la tambora. Y dijo: no, y cogió el piano. ¿Qué es eso? Eso es orgullo, falta de humildad. Claro, porque si a usted le dan un instrumento para que lo toque, ¿por qué usted dice que no cuando usted sabe? No, usted quiere tocar otro, para exhibirse. Para que vean que usted es un profesional en tal o cual cosa. Señores, eso es orgullo. Todos los días, quien le habla, le pide a Dios: Señor, ayúdame y enséñame a ser humilde hoy, mañana y siempre. Porque el orgullo te va a tocar. El orgullo te va a llegar, y el orgullo es un pecado. El orgullo es un pecado. Eso lo dice la Biblia. O sea, nosotros tenemos que ser humildes, Señor. Y el humilde es cuando usted reconoce el estado cual está. Que usted y yo seamos sinceros. Que usted y yo entendamos que el orgullo no se puede enseñorear de nosotros. ¿Cuánta discriminación? ¿Cuántas personas haciendo acepción de personas? Pecado oculto. No, yo le voy a hacer favor a este, pero a este no. Oh,
O sea, el versículo ama a tu prójimo como a ti mismo está clasificado para cierta persona en particular. No es generalizado este versículo. Tenemos que examinarlo. Tenemos que entender, señores, que hay pecados que usted no lo ve muy grande, pero como quiera te llevan al infierno. Como quiera me llevan al infierno. Como quiera hacen que mi alma se pierda. Como quiera hacen que mi alma vaya con destino al infierno. Y fíjense algo. Judas estaba con Jesús. Estaba con Jesús. Pero ¿qué pasó? Satanás había entrado a su corazón. Estando con Jesús. Pastor, después de Satanás entrar en tu corazón, yo también, iglesia, si tú lo dejas, él entra solito. Si tú llamas, cuando tú le abres la puerta, él entra solito. Y lamentablemente, ese pecado de Judas no lo sabían todos, pero Dios sí lo sabía. Jesús sí lo sabía. Y la carga de conciencia fue tan fuerte que este hombre no pudo aguantar. He entregado sangre inocente. Y usted sabe lo que pasó. Porque por el cargo de conciencia. Porque Judas no se sentó a pensar, wow, Dios mío, tengo que arrepentirme de este pecado. He vendido al maestro. Y él lo propuso. ¿Cuánto me quieren dar? O sea, el amor al dinero que Judas tenía era tan grande que a pesar de ser tesorero, robando en la tesorería, también fue a vender al maestro. Por eso la Biblia dice que ama el dinero no sacará. Si usted es un amante del dinero, usted no va a sacar fruto. No es que usted no trabaje, pero que usted tenga esa avaricia, ese deseo de perdido por las cosas terrenales, por el dinero, usted está feo. Por eso Pablo dice, refiriéndose a las personas que me han dejado y han amado más las cosas del mundo. Pecado oculto. Ahora bien, pero después que yo tengo un pecado oculto, ¿cómo lo saco de mí, hermano? Den un aplauso a Jesucristo. Ya se lo conmigo. ¿Cómo hago que este pecado se vaya de mí? Cuando reconozco que lo estoy haciendo. Cuando reconozco que debo ser humilde. Cuando reconozco que no puedo dejarme llevar de mis deseos. Ahí yo empiezo a comenzar a apartarme de ese pecado. Ahí yo empiezo a entender que cuando me humillo, entonces Dios me va a escuchar. Por eso Jeremías o Ezequiel dicen, vuestro pecado ha hecho división entre Dios y vosotros. O sea que cuando yo estoy viviendo un pecado, tengo una división con Dios. Hermano, ¿por qué? Porque Dios no está de acuerdo con el pecado que hacemos. Dios no está de acuerdo que usted y yo seamos luz y a la vez seamos tiniebla. No, hay una división. Hay algo que a Dios no le agrada ahí porque estamos ligando una cosa con otra. Y el apóstol dice, de una misma fuente de agua, ayúdeme, no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Cuántos pecados ocultos hay entre nosotros? ¿Cómo le hablo yo a mi esposa cuando estoy delante de la gente? La elevo, la ensalzo, la alabo. Oye, mi mujer, pero cuando estoy solo, la acabo, la insulto, comienzo a denigrarla, comienzo a decirle que no sirve y un sinnúmero de cosas, y la mujer en depresión. Mujeres, ¿cómo usted le habla a su esposo en público, en privado? ¿Cómo lo tratan? ¿Se someten? O cuando el hombre toma una decisión, usted dice que no es así, porque la cabeza es usted. Pecado oculto. Gloria a Dios. Tenemos que reflexionar, señores. Por más que usted avance, usted no va a avanzar como Dios quiere que usted avance. Porque hay un pecado que le está bloqueando su crecimiento. Hay un pecado oculto que le está afectando su vida espiritual. Entonces, nosotros como siervos debemos entender esto. Que yo tengo que ser luz en mi casa, pero luz también afuera. Usted y yo no debemos ser como una cinta que hay por ahí que de doble cara. No, eso hay que romperlo. Eso hay que pararlo. Y muchas veces nos llenamos de tantas cosas que sabemos
y el orgullo vuelve a nosotros a nuestra vida. Una vez se acercó un hermano a un pastor y le dijo: pastor, pero yo toco 5 instrumentos, yo predico, yo canto y yo no veo que fluya en Dios. Y el pastor dijo: ese es el problema tuyo, demasiado talento. No me entendieron, no que más de paz. Él se estaba basando en lo que sabía, pero no estaba basándose en lo que Dios quería hacer con él. Estamos tanto llenos de talento, de sabiduría y conocimiento que nos basamos en lo que sabemos, pero no damos un espacio a Dios para que Dios obre nuestra vida. No permitimos que Dios nos lleve a otro nivel porque estamos descentralizados en lo que sabemos. No, lo mío es cantar, predicar, orar, adorar, pero yo no estoy fluyendo. ¿Y por qué no está fluyendo? Hay una soberbia aquí, un orgullo, una jactancia. Hay algo que está bloqueando mi crecimiento. Hay que analizarse, Señor. Hay que pensar que el pecado oculto no debe estar, ni tampoco el pecado que se hace a la luz. Lo mejor que usted y yo como hombres y mujeres debemos hacer es reconocer en el estado en el cual estamos. Dios mío, perdóname, Señor. Yo sé que mentí. Yo sé que le hablé mal a mi esposa. Yo sé que le hablé mal a mi esposo en público, pero perdóname, Dios. Cámbiame, Dios. Que usted y yo no hagamos como Judas. Por la carga de conciencia, por el pecado oculto que tenía hace varios años, él no tuvo un espacio para que Dios perdonara su vida, porque nunca se arrepintió. Como he dicho, nunca se convirtió. Porque sí se arrepintió de devolver la moneda, pero no se convirtió. O sea, no le dejó un espacio para que Dios obrara en su corazón. La carga de conciencia no debe permanecer en ti. ¿Cómo me libero? Cuando confieso. Hay personas que dicen: no, tengo que pedir perdón a fulano. Después que le piden perdón a esa persona, ellos testifican: wow, me siento como una pajita, me siento liberado, me siento libre, me siento contento, porque hubo un peso que se quitó de ellos, hubo un peso que se fue. Pero para yo pedir perdón, yo tengo que ser humilde, yo tengo que pelear conmigo mismo, yo tengo que reconocer que el problema no es él, sino yo. Sí, porque es otra cosa a la cual nosotros tenemos muchas situaciones. Un aplauso a Jesucristo. ¿Y sabe cuál es? Que señalamos, pero no nos señalamos nosotros mismos. Hace algunos meses, yo estoy ahí en la oficina de trabajo y pasa un señor y me dice: fulano, aquí hay que hacer un despojo. Yo cojo una liberación. Oye, hay mucha gente que está endemoniada, no soy así. Y yo le dije: vamos a empezar por ti. Porque es que nosotros nos enfocamos en el error de fulano, y tú. ¿Cuándo? Como dice por ahí, ¿cuándo tu error? ¿Cuándo tú te vas a detener y vas a decir: oye, pero yo estoy mal, déjame dejar de estar señalando? Déjame dejar de estar haciendo cosas que no debo. Pecado oculto, cuando me enfoco en el otro, cuando yo tengo por aquí adentro un camello, un problema más grande que aquel, pero que el que tengo no lo veo porque estoy enfocado en el problema que tiene aquella persona. ¿Cuál es otro pecado oculto, pastor? El chisme. Sí, porque quizás yo no soy chismoso aquí, ni delante de usted, pero me encierro con otra persona que Dios me guarde, y ahí comienzo a chismear. ¿A cuál persona afecta el chisme? Al que lo dice, al que lo escucha y de la persona a quien se habla. ¿Qué es un chisme? Una noticia falsa o verdadera que afecta a la moral de una persona. Señores, pensemos bien, controlémonos. Vamos a pedirle a Dios cada día que nos ayude. Señor, examíname, Señor. Mírame y sentar y mi parame. Dime en qué estoy mal, Dios. Revísame cada día, constantemente. Que usted no y yo no nos enfocamos tanto afuera. Y cuando digo afuera, que usted quiere hacer, quiere engrandecer la obra, eso está bien, pero enfóquese en usted primero. Porque si Cristo viene y usted está mal, usted se ha ganado todas las almas, usted se va para el infierno, se va para abajo. Yo tengo que enfocarme en primero, no es que no haga la obra, yo tengo que enfocarme en mí, en yo cambiar, en yo mejorar como persona.
que mi actitud sea diferente. Porque entiendo que yo voy a luchar, estoy luchando para poder entrar en los cielos, para poder ser salvo, para poder estar al lado de Dios cuando este mundo parta. El pecado oculto se ve muy bonito, porque nadie me ve, y nadie sabe. ¿Por a quién engañamos? ¿A quién estamos engañando? ¿Cómo yo llego a caer en un pecado oculto cuando estoy secular, cuando no tengo nada en mi corazón? Cuando el descuido se apoderó de mí, ¿qué va a hacer? Me va a llevar donde yo no quiero, porque no tengo nada como enfrentar, cómo confrontar eso que me está haciendo guerra. Entonces, si yo entiendo que estoy en esa situación, yo tengo que poner un stop. No, que la pastora me hizo una oportunidad. Si usted tiene su problema, pastora, me dice, no puedo ahora. Esto, ayúdeme a orar. Estoy pasando por tal y tal situación. Ayúdeme a orar, estoy mal, yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero seguir en lo mismo. Yo no quiero que el diablo siga atacándome ahí. Yo no quiero mantenerme en ese lugar. No, yo quiero levantarme. Yo quiero que Dios me ayude. Yo quiero que Dios me socorra. Yo quiero que Dios saque mi vida del lugar donde está. Pero se necesita confesión. ¿Qué dice la Biblia? Arrepentido y convertido para que sea borrado vuestro pecado y venga delante de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea que si no quiero estar frío con Dios, debo estar arrepentido con Él. Si estoy en pecado, estoy caliente con Dios, no voy a recibir nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no me he arrepentido. Estoy muy bonito por fuera, pero por dentro, ¿cómo estoy? Como los escribas los fariseos. Porque nadie me ve aquí adentro qué pienso, qué pensamiento estoy acumulando, qué estoy pensando hacer, cómo me siento cuando Dios usa a alguien y a mí no me da envidia, me da celo. Hay que cortar con eso. Si usted siente un celito o una envidia, o yo, Señor, reprenda al diablo en nombre de Jesús. Sigue usando a tu hija, sigue usando a tu hijo, Señor, bendice en el nombre de Jesucristo. Proclame, declare eso para la persona cuando el diablo quiere poner como un celo una envidia. Porque de que te va a atacar con todo, te va a atacar. Porque el objetivo de él es que tú te mantengas ahí, en ese sentimiento. Pero mira, a ella la usa Dios y a ti no. Pero es verdad, sí. ¿Y por qué Dios no me usa a mí? Mira, le dio una oportunidad a fulano y a ti no. Y el diablo hace un mundo ahí adentro, tú dándole cabida a esos pensamientos. Pero se te olvida que tú estás pecando, que es un pecado oculto. Hermano pastor, ¿por qué es un pecado oculto? Porque la Biblia dice que el pensamiento del impío es pecado. Aunque yo no sea impío, cuando tengo un pensamiento impío, estoy en pecado. Estoy fallando. Porque de acuerdo a lo que yo pienso, eso es lo que voy a manifestar, si no lo corto a tiempo. Eso es lo que voy a desarrollar si no hago que ese pensamiento se desarrolle en mi vida. Denle un aplauso a Jesucristo. Déselo con vida. Aleluya. Entonces, para así concluir, nosotros escuchamos la palabra, pero esa palabra dice que no vuelven vacía. O sea que Dios viene a llenarte con un cambio, una transformación, pero está en ti y en mí, si soy receptivo a esa palabra que Dios me está mandando. Está en mí, está en cada uno de nosotros, si yo decido cambiar o mantenerme ahí donde estoy. Una vez un hermano cerca de mi casa estaba haciendo un trabajo allá hace muchos años de eso ya, y a él lo llamaron y yo dije, no, yo soy cristiano, yo no lo voy a hacer. Parece que estaban haciendo una oferta ilícita, pero él no la hizo porque nadie había ahí, no había ninguna persona que podía acusarlo de lo que él estaba haciendo, pero él dijo que no. ¿Por qué? Porque entendió que él es fiel a Dios, no al hombre. O sea, cuando yo soy fiel a Dios, porque entiendo que Dios está en mi casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar donde yo me mueva, ahí está Dios conmigo. Y por eso decido ser una persona fiel. Por eso entiendo que no voy a vivir una vida en pecado oculto. Que no voy a vivir una vida haciendo lo que yo quiera.
No. Porque se ve feo cuando la gente te excusa. Te dice, fulano, pero tú hiciste esto y esto. Y nosotros ignoramos. Y nosotros nos hacemos que no fuimos. No importa, confesemos lo que sea delante de Dios, pero apártese. Porque de nada sirve que yo diga, Señor, perdóname que soy un mentiroso, un envidioso, un avaricioso, un codicioso. Pero sigo siendo vanidoso, codicioso, envidioso. Sigo siendo un avaro. De nada me sirve eso. Lo que me vale es que yo confiese, pero haga así. Y aparte de eso, eso va a querer relacionarse contigo una vez más, porque estaba acostumbrado tú a vivir con eso. Pero cuando tú lo confiesas y te apartas, al principio va a ser difícil, pero después a medida que tú te esfuerces, eso ya no va a vivir en ti. Ya eso se va a ir porque tú entendiste que había algo que estaba afectando tu relación con Dios. O sea, si yo estoy cerca de Dios, debo de parecerme a Él. Denme un aplauso a eso. Recuerde que humillación es reconocer que soy pobre espiritualmente, reconocer mi fracaso, reconocer que debo confesar mi pecado delante de Dios y reconocer que la voluntad de Dios para con mi vida debo renovarla siempre, porque entiendo que lo de ayer ya pasó, pero hoy es un día nuevo. Hoy es que yo necesito a Dios para que me cambie, porque ya yo pequé, pero hoy ya voy a seguir. Hoy voy a poner un par y un stop, porque yo quiero agradar a Dios. Denle un aplauso a eso. Póngase sobre su pie. Y vamos a orar. Vamos a arrepentirnos todos aquí. El primero que se va a arrepentir soy yo. Póngase la mano en su corazón. Como hacía el publicano, que se lave el corazón y no se ve para que no se vaya a producir la enfermedad. Pero póngasela ahí. Para que esa maldad del diablo se vaya en el nombre de Jesús. Repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido, te ruego Dios, que todo pecado oculto que esté en mí sea sacado. Sea mi vida limpiada, purificada, y que yo pueda vivir en la luz siempre, no importando el lugar donde yo me encuentre. Siempre voy a vivir una vida en santidad, apartar la maldad y una vida que agrade a Jehová. Te lo pedimos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo voy a orar por ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios mío, Dios de la gloria, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Dios mío, delante de tu presencia estoy, Dios. Padre celestial, te presentamos este pueblo, también mi vida te la presento, Dios mío, te he pedido, Dios, te suplico en esta hora, Dios mío. Señor, que nos fortalezca, Dios. Padre, que nos llene tu presencia, Espíritu Santo. Señor, que podamos, Dios mío, mantenernos en santidad, que podamos vivir una vida íntegra, una vida, Señor Dios mío, de verdad, que no gobierne en nuestra vida la mentira, nada, Señor, que nos aleje de ti, Señor, que no gobierne en nuestra vida, que tu gobierno, Señor, sea centralizado nuestra decisión. Dios mío, ayúdanos, Dios, ten misericordia, Dios, ten misericordia. Mira que la lucha, la batalla son fuertes, Dios, pero más fuerte eres tú que la batalla, y confiamos, declaramos y creemos que tú, Dios, nos va a ayudar a mantener una vida en santidad, a mantener una vida apartada de la maldad, a mantener una vida que si partimos de la tierra, estamos seguros que vamos para el cielo. Que si tú vienes, Dios, estamos seguros que nos vamos contigo, Jesús. Padre, te lo pedimos, Dios, te lo rogamos y te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Den un aplauso a Jesucristo por haberse con vida la persona que procede de la vida.